a hablar del texto narrativo. De todos los tipos textuales que vamos a ver en el año, el texto narrativo es uno de los más importantes. Y los reconocemos porque presenta un narrador que cuenta una serie de acciones realizadas por personajes en un lugar y en un tiempo. Las narraciones pueden ser reales, es decir, se cuenta una sucesión de acciones que efectivamente ocurrieron, o pueden ser ficcionales, es decir, la historia que se cuenta ha sido inventada por un autor. Nosotros vamos a trabajar principalmente con narraciones ficcionales. Hay dos elementos que son fundamentales para las narraciones. Por un lado tenemos el marco narrativo. El marco narrativo se compone de tres elementos. Los personajes, que son los que realizan las acciones en la historia, el lugar, que es donde transcurre el relato, y el tiempo. Atención con el tiempo. El tiempo no es presente, pasado, futuro. No tiene que ver con tiempos verbales. Tiene que ver con una referencia temporal que nos indique en qué momento concreto está ocurriendo la historia. Por ejemplo, a la mañana, a la tarde, un lunes, en otoño, en el 2024. Puede que el narrador no nos dé esa información, que no nos aclare en qué momento está ocurriendo. En ese caso, vamos a decir que el tiempo es indeterminado. Por otro lado, tenemos lo que llamamos suceso, que marca la estructura de tres partes del texto narrativo. Algo que quizás en la escuela lo conocen como introducción, nudo y desenlace. Bueno, en prepa lo vamos a ver con los nombres de situación inicial, conflicto y resolución. La situación inicial es el momento previo a los hechos. ¿Pero qué significa esto? Significa que se presentan los personajes, nos dicen dónde están, qué están haciendo. Todavía no tienen que afrontar ninguna situación. En el momento en el que a los personajes les empiece a pasar algo y comience la tensión o motor de la acción, a eso lo vamos a llamar conflicto. Y por último, vamos a tener la resolución en la que podemos descubrir de qué manera, favorable o desfavorable, se resuelve ese conflicto. Por último, características y recursos del texto narrativo. Vamos a marcar una diferencia muy importante. Las características son rasgos obligatorios de todos los tipos textuales y tienen que estar presentes sí o sí en un texto. Mientras que los recursos son herramientas de uso optativo. El escritor recurre a las herramientas que tiene para que su texto quede mejor escrito. Vamos primero con las características. Primera característica del texto narrativo. Supuestamente en un texto narrativo nosotros estamos contando algo que ya ocurrió. Como esas acciones ya ocurrieron en el tiempo base de la narración es el pasado. Sí, yo sé que hay muchos textos y hay excepciones que habrán visto donde aparece, por ejemplo, el tiempo presente. Pero sepan que el tiempo base va a ser el pasado porque en realidad estamos narrando algo que ya ocurrió. En segundo lugar, tenemos los núcleos narrativos como características. Son un conjunto de las acciones más importantes que ocurren en la historia y los vamos a redactar a modo de oraciones. Ese conjunto de núcleos narrativos, si los ubicamos en la línea del tiempo, lo vamos a llamar secuencia narrativa. Y por último, la última característica del texto narrativo es el mundo que se crea para el relato. Si bien muchas veces en los cuentos, en las novelas, ese mundo en el que transcurre la historia es muy parecido al nuestro, no debemos perder de vista que es un mundo creado por el escritor para que ocurra esa historia. Llegamos a la última parte de la explicación, que son los recursos, estas herramientas que les mencioné anteriormente. El texto narrativo tiene solamente tres. La descripción, piensen que es muy común en los cuentos y en las novelas encontrar descripciones de los lugares, de los personajes, de objetos, de situaciones, de animalitos, de mascotas. Recuerden, es opcional, no es obligatorio, puede ser que no lo encuentren en un relato. Lo mismo ocurre con el segundo recurso, que son los diálogos.
Son muy fáciles de reconocer porque vamos a ver que aparece la raya de diálogo que interrumpe la narración para presentar las voces de los personajes. Y por último tenemos los conectores temporales. Son aquellas referencias que indican tiempo y ubican la acción en una línea temporal. Por ejemplo, en ese momento, luego, mientras tanto. Bueno, espero que la explicación les haya servido y esto les va a permitir realizar la actividad que se encuentra a continuación en la carpeta de prepa. Vamos a tener un texto que se llama Las 100 tazas del rey, con una actividad que se divide en dos partes. La primera es de comprensión lectora, que van a poder resolver sin ningún inconveniente, y la segunda parte donde vamos a aplicar todo esto que vimos hoy del texto narrativo. Cualquier duda que tengan, saben que nos pueden escribir en el foro.